buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, España. Le saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. A lo largo de estos encuentros, nuestra idea y línea en el equipo de trabajo del programa ha sido tratar de hablar de estas tres áreas: noviazgo, matrimonio y divorcio, en este orden cronológico, viendo lo que dice la Biblia sobre estas tres áreas en base a los valores, la ética, la moral, los principios cristianos, para no fallar en ninguna de ellas, es decir, para no elegir pareja equivocada en el noviazgo, para no fracasar en el matrimonio, para no vivir un divorcio doloroso y no bíblico. En nuestros dos últimos programas, Encuentros, hemos estado desarrollando la primera y la segunda razón de la tesis de 5 razones en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado, en esta miniserie radial Encuentros. Hemos empezado con el tema de las alarmas y los filtros a tener en cuenta en el noviazgo cristiano. Hemos continuado luego con los propósitos y los roles del matrimonio. Y hace 2 encuentros hemos empezado con las 5 bases teológicas de por qué estamos en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. De cada tema se podría ahondar mucho más, pero al menos hemos dado unas pinceladas bíblicas y originales de cada parte del tema, y así, si alguien necesita más, pues que nos escriba nikos@gmx.es. En el programa anterior hemos analizado la segunda razón, y hoy terminaremos esta sección del tema del divorcio con las 3 razones restantes. Y recordamos a los oyentes que tienen los programas anteriores grabados en la página web de josafm.net. La tercera razón por la cual no es permitido el divorcio ni el recasamiento del divorciado en la palabra de Dios lleva el título de El creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio. Para empezar, recordemos que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio allí en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, cualquier cristiano que tome la iniciativa de divorciarse es evidente que está en contra de la voluntad de Dios. Dios no dice que aborrece unos casos de divorcio y a otros no los aborrece. No dice eso, sino que dice que aborrece todo divorcio, sea por la razón que sea, incluido por supuesto por causa de adulterio. Así que si usted como creyente toma la iniciativa de poner el divorcio a su cónyuge y se divorcia por la causa que sea, usted ha pecado. Y si piensa poner el divorcio, está a punto de pecar, no lo haga. Pecar en términos bíblicos es cometer un delito, o sea, infringir la ley de Dios. Fijémonos muy bien en el contenido de este tema importante porque se pasa por alto en las iglesias cristianas del día de hoy, bien sean católicas, ortodoxas o evangélicas. Si leemos detenidamente en 1 Corintios 6 del 1 al 7, repito, 1 Corintios 6 del 1 al 7, allí el texto y contexto habla directo a los creyentes. No está hablando a los paganos, ni a los ateos, ni a otras religiones, sino que dice a los creyentes. Por lo tanto, los creyentes no pueden ir a los jueces civiles a dilucidar ningún pleito, eso incluye el divorcio, sino que todo pleito debe ser resuelto en la iglesia, y es allí donde deben ser arreglados estos temas. Repito, los creyentes no pueden ir a los jueces civiles a dilucidar ningún pleito, y eso incluye el divorcio, sino que todo pleito debe ser resuelto en la iglesia, y es allí donde deben ser arreglados estos temas. Veamos el texto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7. Versículo 1. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos, en vez de acudir a los creyentes? Versículo 2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si vosotros habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar cosas más pequeñas? Versículo 3. ¿No sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta tierra? Versículo 5. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Versículo 6. Sino que vemos que el hermano pleitea con el hermano en juicio,
¿Y esto ante los incrédulos? Versículo 7. En realidad, en sí ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os agravien? Este es el texto de 1 Corintios 6, versículo 1 al 7. ¿Se da cuenta, estimado oyente, de la claridad y el desafío del texto? No puede ir a divorciarse, estimado oyente. ¿Se da cuenta que no podemos como creyentes ir a pleitear contra otro supuestamente creyente ante los jueces inconversos del mundo por el tema del divorcio? Pero claro, para que pueda haber consejería matrimonial, debe haber un consejero bíblico o un pastorado capacitado, y como normalmente no lo hay, la gente sin saber de este pasaje bíblico de 1 Corintios 6, opta por lo más fácil, es decir, ir a las autoridades civiles para divorciarse, o incluso, antes de divorciarse, van a los consejeros matrimoniales del mundo, o sea, los mal llamados psicólogos cristianos, y todo esto de ir a los psicólogos e ir a divorciarse es pecar abiertamente contra Dios. El mundo, sean psicólogos, abogados matrimonialistas, consejeros privados, ayudadores motivacionales o jueces, no pueden tocar el matrimonio. El mundo no puede dar soluciones a un problema netamente bíblico ni disolver un matrimonio. Así que si hay algún abogado, algún juez que nos esté escuchando, sepan ustedes, señores, que no tienen autoridad para disolver un matrimonio, y el día del juicio se las verán con el juez del universo. Y yo, de verdad, no quisiera estar en su lugar ese día. Los problemas de separación matrimonial entre creyentes son un tema que deben ser asumidos por los pastores y miembros de la Iglesia con el manual del matrimonio, e intervenir en el conflicto como dice este pasaje de 1 Corintios 6, y no los abogados y los jueces del mundo. Si no hay solución, pues simplemente que se separen, pero que no se divorcien ni vayan al mundo a dar escándalo y mal testimonio con el tema del divorcio. Así que es pecado de desobediencia a este texto bíblico de 1 Corintios 6, y es también un muy mal testimonio ante los de afuera al ir a los jueces civiles a pedir el divorcio, demostrando tristemente que la Iglesia no puede arreglar sus propios problemas. Entonces, alguno me dirá, un momento, pastor, es que no fue Dios que nos unió en ese matrimonio, sino nosotros por nuestra cuenta y riesgo, sin consultar a Dios, nos unimos. Por lo tanto, ese es un matrimonio divorciable. Ante lo cual yo contraargumento diciendo que Dios no los unió voluntariamente, eso es verdad, pero sí los dejó atados y bien unidos legalmente, porque ellos libremente fueron a casarse ante una autoridad. Dios, que está en todos lados, estaba de testigo, y ellos dieron una promesa moral de fidelidad, por lo tanto ya no hay salida. Así que en este pasaje de 1 Corintios 6 vemos cómo el que toma la decisión de divorciarse está cometiendo 3 pecados. Primero, el divorcio en sí. Segundo, desobedeciendo este mandamiento de 1 Corintios 6. Y tercero, está dando muy mal testimonio ante los demás, lo cual es pecado. Muchas mujeres creyentes, desesperadas por la situación y animadas por sus errados pastores, han ido a divorciarse cometiendo este pecado. Pero el creyente solo puede separarse, dice el texto bíblico. Si la mujer se separa, quédese sin casar, dice 1 Corintios 7:11. Aquí el texto es claro, solo separación y nada de recasamiento. Algunos preguntan, entonces, pastor, ¿tengo que seguir viviendo con quien es violento, adúltero, borracho y contagioso? No. No tiene que seguir viviendo con esa persona, estimado oyente, de ninguna manera. Ya hemos dicho y lo repetimos que Dios manda separarse, solo permite separarse, pero no divorciarse. El matrimonio, una vez constituido, es una unidad indisoluble, no importa si se divorcia civilmente, porque esa unidad, bíblicamente hablando, es una unidad invisible e indivisible una vez que haya sido constituida el día del casamiento y nada lo cambia. La unidad matrimonial sigue vigente una vez casada la pareja, primero, aunque los cónyuges se peleen o se separen, o, segundo, aunque no se haya consumado sexualmente.
Por ejemplo, imaginemos que una pareja se ha casado y tristemente, antes de la noche de bodas, algún cónyuge haya quedado en estado de coma o tetrapléjico por algún accidente, y por este motivo no puedan tener relaciones. Esa pareja igualmente se ha constituido como una unidad indivisible. Es decir, están totalmente casados ante Dios porque las circunstancias adversas no cambian ese pacto y esa unidad, que es independiente totalmente de la unidad sexual. La unidad matrimonial es independiente de la unidad sexual. Lo que constituye y consuma el matrimonio es el momento del pacto y la promesa el día del casamiento, no la sexualidad. Tenemos el caso bíblico de José, el esposo de María, la madre de Jesús, que se unió en matrimonio a María. Eso lo vemos en Mateo capítulo 1, pero dice el versículo 25 que no la conoció físicamente hasta pasado el tiempo del nacimiento de Jesús. Preguntamos entonces, ¿ese matrimonio no estaba consumado? Sí que lo estaba. Y este caso de José y María muestra claramente que el matrimonio no lo constituye ni lo consuma la unidad sexual, como dicen algunos, sino el compromiso, es decir, el pacto matrimonial constituido a partir de la promesa mutua dada el día del casamiento. Cuando uno se enoja con alguien, por ejemplo, con su hijo, con un padre, con una tía, con un hermano, el vínculo no se rompe solo la comunión. Uno no deja de ser hijo por enojarse con sus padres, o por haber tenido una fuerte discusión entre ellos. Incluso en el caso grave de maltratos de un padre a un hijo, aun y con todo, el vínculo padre-hijo no se rompe, sino que permanece para siempre. De la misma manera, estimado oyente, así es en el matrimonio. Aun habiendo enojos, diferencias, distancias, violencia, adulterio o incluso un divorcio humano, eso no cambia que sigan siendo delante de Dios una unidad invisible, indivisible. Es decir, sigue siendo un pacto que solo se rompe con la muerte, no con el adulterio, ni abandono, ni violencia. No vemos, por ejemplo, que los hijos se divorcien de los padres ante los tribunales, ni vemos un padre ir a divorciarse de su hijo. Es un absurdo. Siguen siendo padre e hijo a pesar de los conflictos, diferencias e incluso violencia. En el matrimonio es exactamente igual. Siguen siendo esposos aunque ellos no quieran y aunque los jueces los separen. De la misma manera que en el aborto se mata una unidad viva, visible, el divorcio es matar una unidad viva, invisible, el matrimonio. Una vida es la unión de dos células, y el matrimonio es la unión de dos personas. Ambas, vida y matrimonio, son creadas por Dios, y sobre ambas solo Dios es el que decide, no el hombre. Dios da la vida y Él la quita. Dios da el matrimonio y Él lo quita. El divorcio es como el aborto. Se mata algo que Dios ha creado. En la concepción, Dios hace de dos, uno. Y en el matrimonio, Dios hace de dos, uno. Hay personas creyentes que si le preguntáramos sobre el aborto pondrían el grito en el cielo y dirían que están en contra del aborto. Pero si les preguntamos sobre el divorcio, serían capaces de divorciarse sin problema, y de hecho lo hacen. Sin embargo, ambas cosas, divorcio y aborto, son igualmente pecado delante de Dios. El matrimonio y la vida son de Dios. En conclusión de esta tercera razón de nuestra tesis, el creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio. Primero, según 1 Corintios 6, las autoridades de la Iglesia son las únicas que deben intervenir, disciplinar y aconsejar sobre el matrimonio. Si no, solo queda la opción de separación. Segunda conclusión, ir a las autoridades civiles por un divorcio está prohibido por la palabra de Dios, como vemos en este pasaje de 1 Corintios 6, y es dar mal testimonio ante los demás y en sí es pecado. Y tercero, los divorcistas están haciendo pecar a las personas que animan a divorciarse civilmente, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6 que el creyente no puede ir ante los inconversos a pedir el divorcio, y en Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice que Dios odia el divorcio. Por lo tanto, la conclusión es contundente. La cuarta razón por la cual no es posible el divorcio ni el recasamiento del divorciado es que Dios mismo da ejemplo de fidelidad.
Es interesante observar que tanto el Señor en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nunca abandonó a su amado pueblo ni se divorció de él. El mismo Dios en el Antiguo Testamento nos da ejemplo con su comportamiento, que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios nunca lo abandonó, ni eligió otro pueblo, ni se divorció, ni hizo otro pacto con otro pueblo. Tampoco se casó con otro pueblo, sino que siempre fue fiel y esperó a su pueblo Israel, a pesar de su conducta pecaminosa y adúltera. Al decir esto de que Dios nunca se divorció de su pueblo, ya sé lo que estarán pensando algunos oyentes divorcistas, y también sé qué pasajes corren por su mente para intentar demostrar que Dios sí se divorció de Israel en el Antiguo Testamento, pero, como estudiaremos con detalle en el siguiente programa, veremos que decir que Dios es un Dios divorciado es una manipulación de los textos bíblicos por parte de los divorcistas y una auténtica falacia. Una presuntuosa ignorancia que ha llevado a muchas personas a pecar, y nosotros demostraremos que Dios no es un Dios divorciado, sino Dios se contradiría a sí mismo. Y en el caso del Nuevo Testamento, a pesar de las infidelidades de la Iglesia, la amada, el Señor Jesús nunca la deja, ni busca otra iglesia, ni se divorcia de ella, sino que ha dado su vida y su compromiso de fidelidad a ella para siempre. Lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si nosotros le fuéramos infieles, aun y con todo, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, no puede dejar de ser fiel. Por lo tanto, tampoco el creyente, representando al Señor, tampoco debe dejar de ser fiel. ¿No son estos ejemplos de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento una razón contundente para derribar la idea del divorcio y recasamiento? Claro que lo es. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, uno de los argumentos más manoseados por los pastores divorcistas y a la vez más necesarios para ellos es tratar de demostrar que Dios se divorció de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, tratan desesperadamente de enseñar con error que Dios es nada menos que un Dios divorciado. Esta falacia mentirosa se puede comprobar en innumerables vídeos, en páginas web, en foros diseminados en todo Internet y también en las iglesias. Como ejemplo, escuchen con atención estas dos grabaciones de dos famosos teólogos que predican que Dios es un Dios divorciado y que existe una puerta llamada divorcio. Escuchen bien lo que van a oír. Asombroso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Algo que nos funde los fusibles. Dios se divorcia de Israel. Dios se divorcia de Israel. Y lo que haré es tratar de darle una visión panorámica de mi posición teológica con respecto al divorcio. La posición completa está plasmada en un libro titulado Una puerta llamada divorcio. Si los divorcistas como estos que acabamos de oír lograran conseguir demostrar esto, es decir, que Dios es un Dios divorciado, argumentarían tener entonces una puerta abierta llamada divorcio, pero no la hay. En realidad, cuando los divorcistas tratan de argumentar que Dios se divorció de su pueblo, ciertamente lo consiguen por dos razones. La primera razón es que la gente no se toma el tiempo de confirmar ni estudiar por su cuenta lo que dice un predicador, ni hacen como los de Berea en Hechos capítulo 17, donde esa gente ni siquiera le creían lo que decía un apóstol, hasta que ellos mismos no lo confirmaban por sí mismos en el estudio de la Escritura. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11 dice: recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, escuchaban al predicador y luego en su casa cada día repasaban las Escrituras para ver si lo que el predicador decía era así, según las Escrituras. Y yo quiero, estimado oyente, que hagan lo mismo conmigo. Quiero que filtren todo lo que digo a ver si es contextualmente la verdad.
Hemos dicho que la primera razón es que no examinan las Escrituras, por eso la gente se convence del divorcio. Pero la segunda razón por la cual estos pastores consiguen convencer a la gente del divorcio es porque la gente quiere encontrar un pastor a su medida, que les diga lo que ellos quieren oír, para aquietar sus conciencias y poder divorciarse y poder recasarse. Repito, la segunda razón por la cual estos pastores consiguen convencer a la gente del divorcio es porque la gente quiere encontrar un pastor a su medida que les diga lo que ellos quieren oír para aquietar sus conciencias y así poder divorciarse y poder recasarse. Así que estas son las dos razones de por qué triunfa y avanza galopantemente el divorcio en la iglesia, tanto como avanza el divorcio en el mundo. Los pastores divorcistas intentan desesperadamente encontrar algo que les permita apoyar su tesis carnal y sensual para defender el divorcio y el recasamiento, pero nosotros estamos demostrando que ni Dios se divorció de Israel, ni por adulterio uno puede divorciarse y recasarse. Entremos ahora en la quinta razón, la razón teológica, por la cual creemos que no es posible bíblicamente el divorcio ni el recasamiento del divorciado. Y esa razón bíblica es el carácter de Dios. En el pacto matrimonial está representado el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando un cristiano rompe el pacto, divorciándose y recasándose, está confrontando abiertamente nada menos que la voluntad de Dios, haciendo de forma rebelde lo que la persona quiere. ¿Cómo es el carácter de Dios? Bueno, el carácter y el corazón de Dios para su pueblo siempre fue de perdón, paciencia, espera, llamado constante, búsqueda, misericordia, oportunidad y fidelidad. 8 cualidades únicas que el creyente, si se llama cristiano, también debe tener. Cuando un supuesto creyente en Cristo toma el matrimonio como un contrato, tal como lo hace también esta sociedad mundana, en lugar de tomar los valores bíblicos de pacto, entonces con ello esa persona, primero, está difamando el carácter de Cristo ante los demás, y segundo, a su vez, ese supuesto creyente se convierte en piedra de tropiezo para los demás, y entonces toma fuerza aquel pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa de vuestra conducta. Dios requiere precisamente que la iglesia, su esposa, le represente así, con fidelidad, y que a su vez el creyente, de forma individual, también debe amar, aceptar, recibir, perdonar, ser paciente, buscar, tener misericordia, dar oportunidad y ser fiel a lo prometido con su cónyuge a pesar de lo malo que éste haya hecho. Cuando la iglesia, la esposa de Cristo, cambia el valor de pacto matrimonial por el valor mundano de contrato, y cuando la iglesia enseña que está bien hacerlo así, entonces se está difamando el nombre y el carácter de Dios, distorsionando el sentir, el pensar de la relación de Cristo con su iglesia, el matrimonio divino. Si nosotros en la iglesia, queriendo que la gente sea feliz, animamos a dichas personas a que abandonen el pacto matrimonial y abracen el contrato, y que simplemente vayan y encuentren otra persona nueva con quien puedan entrar en un nuevo contrato de felicidad carnal, si alentamos eso, entonces estamos distorsionando el carácter de Dios y la relación de Cristo y su iglesia, y esto, por supuesto, no escapará del juicio de Dios, por cuanto es pecado, estimado oyente. La meta para un verdadero creyente que ha sido divorciado no debe ser la búsqueda de la idolatrada nueva oportunidad de felicidad personal, sino que su meta debe ser respetar el carácter de Dios, representado en el pacto matrimonial. Pero claro, estas son ideas muy altas, sobre todo si el divorciado no es convertido por medio del Evangelio, ni conoce el carácter de Dios. Cuando un supuesto creyente se centra en sí mismo, en su felicidad, en su soledad, en su sexualidad y no en el carácter de Dios, representado en el pacto matrimonial, entonces ese supuesto creyente está siendo idólatra y egoísta, es decir, está pecando y muy probablemente no se ha convertido. Sin embargo, debemos decir que respetar el pacto no significa que uno no se separe de su cónyuge por pecados graves del otro, por ejemplo, tipo violencia, infidelidad, abandono,
Pero una cosa es separación física y otra muy distinta, divorcio legal. Y por supuesto luego un nuevo casamiento. La Biblia solo respalda la separación, no el divorcio. Conclusión. En el día de hoy vemos que las personas, primero, escogen cómo desean vivir. Y luego diseñan a su medida la doctrina teológica del divorcio, a su conveniencia, para que esta doctrina del divorcio se amolde a su estilo de vida pecaminoso. Repito, la gente diseña su doctrina teológica del divorcio a su conveniencia, para que esta doctrina del divorcio se amolde a su estilo de vida pecaminoso. El movimiento divorcista de hoy, con todos los predicadores divorcistas de la actualidad que alientan, enseñan y permiten equivocadamente el divorcio por causa de adulterio y permiten el nuevo casamiento del divorciado, sea por infidelidad o abandono, esos predicadores están en pecado y están haciendo pecar a las personas en la iglesia. Y nosotros denunciamos eso. No existe una puerta llamada divorcio, no existe. El divorcio te lleva a la puerta ancha de la perdición y muchos son los que entran por ella, dice el Señor. Hasta aquí nuestra tesis. Pero antes de acabar, repasemos entonces las 5 razones que hemos visto en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Primera razón. En un matrimonio hay un pacto siempre vigente y una promesa de fidelidad permanente. Segunda razón. Fornicación no es sinónimo de adulterio. Tercera razón. El creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio. Cuarta razón. Dios mismo como esposo da ejemplo de fidelidad siempre. Y quinta razón, la razón teológica, el carácter de Dios en el matrimonio. Y hasta aquí, estimado oyente, hemos llegado hoy al final del análisis expositivo de las 5 razones de nuestra tesis teológica en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Continuaremos, Dios mediante, con otro interesante tema, la evidencia de que Dios no es un Dios divorciado, pero será en nuestro próximo encuentro. Si la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, entonces que estos encuentros fortalezcan tu fe verdadera. Para más información, detalles, preguntas y comentarios, escríbenos a la radio o al correo. También puedes escuchar nuevamente la retransmisión los miércoles por la noche o conectarte a la página web de la emisora para oír el programa grabado www.josafm.net. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, aquí en Josa FM, España. Hasta nuestro próximo encuentro.